Alala. Alala, chirrio. Alala. Las 6:00, Maximiliano. Zapacote canca pajorasllata maypipas, Chikantartichataña hamuaq karan, qoñere moqtinña. Ay, panay, sinchita chireramusqa. Aswanpis, rimasqanchista junt'ashani. 6:00 llapanchis kananchis karan kaypi. Huñunakuyninchista wakirichinanchista. Ricky, aswanpas yachasqaykina. Paykunaqa tardechataña chayamuyta yachanku, Ricky. Aswanpis manama. Kayqa Fermín, Donato, Luciapis qhawari, Mateopis chayaramusqakuña. Qampis kaypiña. Chayqa allinmi panay llapanchis horashllampi chayamunchis. Chayqa qallarillasunmanñacha. Ari, qallarillasuña, huñunakunanchista. Soles, soles. Maximiliano hina, llapanchis kasun. Maykusa kanman. Urasllampi maytapas purisun. Chayqa manaña timpunchista yanqa usuchisunmanchu. Rimasqanchista juntaspa. Tintapas allapis, turucha pullasa. Omeri halmantin, ukai halmantin, omeri halmantin. Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la Vía Nacional del Corredor Minero. Medicinas e insumos médicos fueron entregados al Hospital Guillermo Díaz de la Vega en Abancay y el Hospital Dios Pisuyán en Curahuasi. La entrega se efectúa en virtud del convenio de cooperación suscrito entre Minera Las Bambas y la Asociación Vida Perú. Esta alianza estratégica y de cooperación permanente entre ambas instituciones permite contribuir la asistencia adecuada a los pacientes de la región Apurímac. Presa Minera Las Bambas ha llevado a cabo la entrega de maquinaria para corte y confección, así como de telar, al Club de Madres de la Comunidad Campesina de Choaquere en el distrito de Chalhuahuacho. Esta iniciativa tiene como objetivo principal brindar capacitación a las integrantes del Club de Madres de dicha comunidad, fortaleciendo así sus habilidades y capacidades en el ámbito de la confección y tejido. Minera Las Bambas, identificada con la salud de la población apurimeña, entregó 3.000 calendarios informativos en el marco de la Ordenanza Regional número 014-2024, que crea la estrategia regional Sumaq-Causanapaj, con el objetivo de gestionar de manera concertada y articulada la formulación e implementación de acciones para mejorar la calidad de vida de la población, con atención prioritaria en la infancia, niños, niñas, adolescentes, gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones vulnerables de la región Apurímac. La comunidad de Capamarca, ubicada en el distrito del mismo nombre, provincia de Chumbivilcas, celebró su 88 aniversario de reconocimiento político. Las Bambas, como parte de su compromiso, auspició los actos celebratorios, que destacan la historia, cultura y logros alcanzados a lo largo de los años de dicha comunidad. Durante los discursos protocolares, el representante de Las Bambas resaltó los diversos aportes que la empresa ha realizado con Capamarca. Entre estos se destacan la construcción de una cancha sintética en el sector de Carancha, el mejoramiento de la institución educativa en la misma zona, así como el mantenimiento sostenido de la carretera para el transporte y desarrollo local, entre otros. En Las Bambas, juntos la hacemos. En esta emisora presentamos tu espacio radial Seguridatitos. Consejos claves para garantizar tu seguridad en el camino. Ruta segura, vida protegida en cada viaje. Seguridadito, ¿cuál es la importancia de respetar los límites de velocidad? Respetar los límites de velocidad es esencial para evitar accidentes y reducir la gravedad de las lesiones en caso de que ocurra un percance, ya que proporciona más tiempo para reaccionar ante cualquier peligro en la vía. Velocidad prudente, protección presente. Un viaje seguro siempre será asegurado. Seguridatitos. Es un mensaje de Radio Surfuy, la voz de todos.
Ya está pues, hija, ya está pues, amor, ya está, Cholita. Límpiate tu nariz, creo que te he roto. ¿Para qué eres celosa también, pues, hija? Celosa también eres, hijita. Le voy a avisar a mi papá. Ay, no, hijita, ¿cómo vas a avisar a tu papá? ¿Qué va a decir que soy violento? ¿Tus hermanos qué van a decir? Hazlo por los bebés. Si entro a la cárcel, ¿quién va a trabajar? ¿Quién te mantiene? No quiero que tomes. No, hijita, tengo que desahogar. Voy a ir a tomar con mis amigos. Ya. ¿Cocinas harto ya? Ya. ¡Basta de humillaciones! No lo defenderé, lo denunciaré. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Ni un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a cada uno de ustedes a una edición de el informativo Willaricui, correspondiente a hoy viernes 12 de abril 2024. El saludo cordial para cada uno de ustedes, donde quiera que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Radio Surfui. A esta hora de la mañana estamos en la poderosa amplitud modulada 810. Entero comunidad kunal Willaricui Tukuna Tureikuna Soypas Kay 810 Nescataber Ewiri Radiopi a Soypas Anchipirik Uyarinakusonchis. Claro, clarísimo. Muchísimas gracias por vuestra sintonía y por supuesto también 102.7 de la frecuencia modulada ya está activada a esta hora de la mañana. De igual modo hago llegar el saludo a todos mis amigos quienes están también conectados a través de las diferentes redes sociales como el Twitter, antes Twitter, ahora X, como el Facebook, como también por supuesto YouTube y como también la página misma. Usted puede entrar como Radio Surfui, hay un audio, lo activa y nos puede sintonizar donde quiera que se encuentre. Estamos también en Surfui Cotabambas en el Facebook. 6 de la mañana ya con 38 minutos, el saludo cordial para cada uno de ustedes y de esta forma damos inicio al informativo Willaricui con toda la información del plano nacional, regional y local. Y hablando de información nacional, queridos amigos, bueno, esta aprobación de algún modo, creo yo, por la población esperada, por los trabajadores esperado, el tema de la AFP que pues obviamente no ha traído de algún modo quizá mayor beneficio y de pronto muchos estuvieron esperando que se pueda aprobar justamente este nuevo retiro para poder de repente muchos de ellos o muchos de ustedes que puedan hacer una mejor inversión, ¿verdad? Bueno, efectivamente el Congreso ha aprobado un nuevo retiro de fondos de las AFPs hasta 4 UITs, quiere decir que el retiro va a ser hasta 20.600, 20.600. Tras decidirse en debate por separado el retiro de hasta 4 UITs de las AFPs, la reforma total del sistema privado de pensiones, pues el Pleno ha aprobado con 98 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. El séptimo retiro ya facultativo de dicho fondo. Es así, queridos amigos, entonces si tiene usted la posibilidad seguramente de retirar este monto, tiene que de todas maneras planificar
verificar bien, ¿verdad? Si va usted a retirar los 20.600, mínimamente usted tendrá que hacer que de repente su emprendimiento pueda crecer un poco más, y si no tiene todavía, quizá emprender algo, si ya tiene algún tipo de negocio, en todo caso quizá seguramente con esta inversión más poder un poquito más levantar ese negocio, pero tiene que ser bien invertido. No puede usted retirarlo y de pronto pues que esté debajo del colchón, o de pronto nada más en el banco puede usted ponerlo y de pronto que se quede así, ¿no? La idea es que esta platita pueda crecer y pueda usted hacer una buena administración. Y si usted no tiene nada pensado, si usted todavía no tiene nada organizado, es mejor que, y también pensando bien, y uno tiene que evaluar, ¿no? En la edad que uno tiene, también pues si uno ya está no sé, casi seguramente en la tercera edad, y de pronto esta platita, entonces es mejor que quizá, y digo yo, si se pudiera quedar y pueda quedarse pues como para su pensión, ¿verdad? Entonces hay que evaluar muchísimo este tema, y conforme a la evaluación, no solo usted, de repente también en familia, háblenlo, convérsenlo bien y puedan hacer el retiro respectivo, o en todo caso pueda quedarse, ¿verdad? Entonces ahí está ya la aprobación en todo caso de parte del Congreso, y bueno, usted tiene ahí la facultad. 6 de la mañana ya con 41 minutos. Por otro lado, también el Congreso, ayer justamente se ha desarrollado la moción de censura contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y bueno, también esta moción fue pues rechazado con 52 votos a favor, con 33 en contra y 15 abstenciones. La presentación parlamentaria, bueno, efectivamente pues optó por la continuidad de la titular Leslie Urteaga, quien es cuestionada por el caso de la venta de entradas virtuales para Machu Picchu. Bueno, de hecho que en Cusco ayer algunos sectores de turismo salieron, y de pronto pues ellos ya daban prácticamente que iba a ser censurada, pero lamentablemente se han dado con esta grata noticia, en todo caso en Cusco, y bueno, van a tener que pues acatar efectivamente lo que se viene dando, estos nuevos cambios en el sector turismo, básicamente, ¿no? Región Cusco. Otro tema que también se viene hablando en el tema nacional es que el Poder Judicial ha aprobado que la Fiscalía inicie investigación reparatoria contra Martín Vizcarra por el caso Richard Swing. Según la hipótesis fiscal, el presidente o expresidente, en este caso Martín Vizcarra, pues influyó en la contratación de Richard Swing en el Ministerio Público por 175,000 solcitos. De esta manera, el Poder Judicial ha aprobado justamente el inicio ya de una investigación preparatoria en el Ministerio Público al expresidente Martín Vizcarra por su presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros Carballido, más conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio sin que éste cumpliera justamente pues todo lo indicado, digamos, para que pueda desarrollar los trabajos en este ministerio, y pues tampoco, menos aún, él había cumplido el perfil exigido para prestar dicho servicio. Así está, en todo caso, en el plano nacional, para poder socializar y pues darles la información en esta mañana. Por otro lado, nos vamos también con la información en el plano regional, que vamos a estar tocando y pues de hecho ampliando esta información con respecto que se viene dando en nuestra región. La Fiscalía Antidrogas de Huamanga dirige el operativo de ubicación e inhabilitación de pista de aterrizaje clandestina en Ranracancha. Justamente la segunda Fiscalía Provincial especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas, sede Huamanga, ha participado en la provincia de Chincheros de un operativo que tenía como objetivo pues la destrucción e inhabilitación de pistas de aterrizaje clandestinas desde donde se realizaban justamente el envío de las drogas hacia el extranjero.
Durante las diligencias se han ubicado pues esta pista de aterrizaje ilegal situada en el distrito de Ranracancha, la cual venía siendo utilizada de manera activa por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Ante ello, con ayuda de agentes de la Policía Nacional, se dispuso su destrucción e inhabilitación. El representante del Ministerio Público informó que continuarán con la labor conjunta, justamente la ubicación y también eliminación de este tipo de infraestructuras que son pues empleadas para la realización de actividades de naturaleza ilícita. Así está la situación también que venimos viviendo y también involucradas, ¿no? Nosotros como región en estos temas ilícitos. Por otro lado, también hoy voy a darles a conocer toda la información, todo en detalle con respecto a que pues se viene presentando o se ha presentado en realidad ya el estudio sobre el impacto de minería artesanal y de pequeña escala realizado en Cusco y Apurímac. El ámbito de los estudios comprenden justamente en nuestra región y en nuestra provincia de Cotabambas, Coyllurqui, en Santa Rosa, en Apurímac está también Curpahuasi, y por el lado de Cusco está Capamarca, está Colquemarca, en Chumbivilcas básicamente, ¿no? Entonces estos estudios ya se han presentado y hay todo un detalle efectivamente para que podamos nosotros obviamente conocer justamente sobre los estudios de impacto de minería artesanal. 6 de la mañana ya con 47 minutos. Estos temas vamos a estar en todo caso dándoles a conocer y desarrollando junto a ustedes durante el informativo Willaricui. Pero antes también en el plano local estaremos abordando y también ampliando la información con respecto a esta actividad importante que se ha desarrollado en el distrito de Mara. Ayer, pues con éxito se han entregado los títulos de propiedad rural, individual y comunal para los distritos de Mara, y también fueron 3 títulos, si no mal recuerdo, para Tambobamba, ¿verdad? Entonces, mayores detalles vamos a darles a conocer también con respecto a esta actividad importante en nuestra provincia que se viene dando, y de hecho muchos de nuestros hermanos seguramente pues se preguntan y estarán indicando qué podemos hacer para poder titular mi casita, mi chacrita o todo este terreno, y muchos tienen pues terrenos realmente grandes, ¿no? Y bueno, es importante que tengan pues un documento que les pueda respaldar. Bueno, también vamos a estar ampliando la información con respecto a la inauguración de la institución educativa inicial 771 Huancancaya Grande en Akira, que se ha desarrollado pues con la presencia de muchas autoridades. Estuvieron autoridades regionales, locales, provinciales, y también pues vamos a dar a conocer, porque es importante el tema educativo que siga avanzando, impulsado en todo caso por los gobiernos locales. Vamos a darles a conocer en unos instantes sobre la campaña gratuita de castración de canina en Tambobamba. ¿Se va a desarrollar cuándo? ¿Desde qué hora? ¿Cómo deben de llevar? ¿Qué animalitos? ¿Solo será perritos o también algunos otros animales de casita? Vamos a también darles a conocer. Mucha atención, no nos cambie de dial, estate atento. En Tambobamba nos sintonizan en los 97.5 de la frecuencia modulada. Y el saludo cordial para nuestros amigos quienes nos sintonizan en Coyllurqui, en el distrito de Coyllurqui, a través de Radio Guaira 101.5 de la frecuencia modulada. Muchísimas gracias al profesor Richard Valencia por retransmitir este informativo. De igual modo, agradezco a Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas a través de los 97.9 de la frecuencia modulada. Muchísimas gracias a todas las emisoras que se suman para poder pues dar a conocer toda la información de lunes a viernes a través de Radio Surfui, el informativo Willaricui. 6 de la mañana con 49 minutos. Y bueno, en todo caso, damos inicio, como tiene que ser, al informativo Willaricui. Hoy es viernes 12 de abril de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. No olvide, señora caballero, poner pues en la parte superior de sus documentos que usted va a hacer llegar quizá a la municipalidad o a alguna institución pública o privada. Tiene que poner
tener este membrete, digamos, a su documento, ¿no? Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Larguísimo, pero bueno, tiene que allí copiarlo. Nuestra frase de la semana. Tome nota a la frase de la semana. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Y efectivamente, ¿no? La persona que se queda con las manos cruzadas, pues obviamente nunca se va a equivocar. Y seguramente los que de algún modo tratamos de avanzar en algo, de repente vamos a tener muchas equivocaciones, pero esas equivocaciones finalmente serán una enseñanza en este recorrido, en este camino llamado vida. 6 de la mañana con 50 minutos y bueno, nos vamos ahora sí a las efemérides y recordaremos un día como hoy. 6 de la mañana con 50 minutos, retrocedemos imaginariamente en el tiempo y viajamos hasta 1539. Nace en el Cusco el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano, autor de los comentarios reales de los incas. Es también considerado el primer mestizo biológico y espiritual de América. Fue hijo del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, de la nobleza extremeña y de la princesa inca Isabel Chimpuoglio, nieta de Inca Tupac Yupanqui y sobrina del Inca Huayna Cápac. Todo un personaje, Inca Garcilaso de la Vega, 1539. 1671, Clemente X declaró santa a Isabel Flores de Oliva, llamada Santa Rosa de Lima, fijando su día el 30 de agosto y declarándola patrona de América Latina. Fue la primera santa de América. 1855 nace en Huánuco el doctor Constantino Carvalho. Trajo de Europa en 1895 el primer aparato de rayos X de Lima. Creó la cátedra de ginecología en la Facultad de San Fernando. 1926 nace en Paita, Piura, Luis Felipe Ángel de Lama, diplomático, escritor, humorista, conocido bajo el seudónimo de Sofocleto, autor de los famosos silogismos de Sofocleto. 1944 nace en Cañete el futbolista Héctor Chumpitaz González, figura del Sporting Cristal y de Universitario de Deportes. Fue capitán de la selección peruana de fútbol que ganó pues la Copa América de 1975 y que llegó a cuartos de finales en los campeonatos mundiales de México 70 y Argentina 78. Vamos al año 2007. En el Perú se produjo un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter, dejando pues a más de 40,000 damnificados. En el año 2014, un gigantesco incendio en Valparaíso, en Chile, deja 12 muertos y 8,000 damnificados. Y hoy estamos recordando el Día Internacional de los Niños de la Calle. Bueno, definitivamente un día de reflexión, ¿no? Hay muchos niños que pues en la calle a veces por necesidades tienen que salir a trabajar a muy temprana edad, tienen que ofrecer algunos dulces y muchas otras cosas para vender seguramente y poder ayudar de esa forma a la familia. Y pues esta situación continúa, ¿no? Y quizá en estos últimos años aún mucho más todavía nuestros niños. Y hoy estamos recordando el Día Internacional de los Niños de la Calle. 6 de la mañana con 54 minutos. Más información. Ahora sí, nos vamos, en todo caso, ya con los titulares para hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares.
6 de la mañana con 54 minutos. Titulares en el informativo Huillarico. Y si usted tiene alguna información que reportar, comunicar, avisar desde su comunidad, desde su barrio, desde su centro poblado, desde donde usted está, se puede comunicar al 974-782420. El WhatsApp de la radio está disponible para usted. Vamos con los titulares para esta mañana en el informativo Huillarico. Con acuerdos han llegado Velille y Las Bambas, acuerdos que han logrado justamente en horas de la noche ayer, y bueno, de esta forma está liberada la vía del transporte en todo el corredor de Chumbivilcas, con acuerdos pues que han llegado a un buen acuerdo Las Bambas y Velille. Felicitaciones a toda la población de Velille y de Chumbivilcas, básicamente, por estos acuerdos y por haber justamente llegado, ¿no?, a buen puerto, y conversando y dialogando, efectivamente, pues se llegan a estos acuerdos en beneficio no solo de grupos de personas, sino también de la población en general. Hay muchos acuerdos que, aparte de Las Bambas, va a hacer llegar, pues, en beneficio de toda la población de Velille. Felicitaciones, en todo caso, por este diálogo que prima justamente en estas situaciones. 6 de la mañana con 56 minutos. Más información en el plano local, que tenemos también información desde el distrito de Mara. Con éxito se entregaron los títulos de propiedad rural, individual, comunal para el distrito de Mara. Muchas comunidades, personas y comunales también han sido pues beneficiadas con la participación justamente del gobernador regional, que estuvo presente ayer, el alcalde provincial, de igual modo también representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Se realizó justamente esta entrega de títulos de propiedad rural, individual y comunal a nuestros hermanos del distrito de Mara. Vamos con más información en el plano local. Y ayer, encabezado por el gobernador regional de Apurímac, acompañado por los consejeros regionales como el señor Jaime Osorio, la señorita Jennifer Cáceres, Peter Díaz, Venancio Quispe y el subgerente regional de Cotabambas, el señor William Bello, hicieron la entrega de la inauguración de esta importante obra a favor de la educación inicial, la entrega de la institución educativa inicial número 771 Huancancaya Grande en Akira. Más información en el plano local. Tome nota a esta información, señora Caballero, importante para usted que tiene animalitos en casa. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la División de Fiscalización y Certificación Ambiental de la Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento, hace importante llamado a todos los propietarios de los perritos, en este caso los perritos machos, para que aprovechen la oportunidad de acceder a la castración gratuita de sus mascotas. Ñañachay turachay kashan riki alquchanchis wasipi asuaypas kashan urqu alquch rikichu chayqa aparikunqa riki kay campaña de castración sutichasqa ñañay turay aparichis hayk'aq aparikunqa kay sábado 13 aparikunqa desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde alquchakunata asuaypas apasunchis kay distrito de Tambobamba castración aparikunqa gratuita ñañay turay amaña asuaypas alqota juntakusunchishcho alqo asaypas riki uwiha hinaraj entero wakinpiqa callekunapipis wasikunapipas tawa pishqa suqta amaña ñañay turay huqchata uywakusunchis hasta ishkaychata, pero amaña más tarde, ¿ya? 6 de la mañana con 59 minutos. De igual modo también se pone en conocimiento con respecto al operativo inopinado en peluquerías que se ha desarrollado en la capital de la provincia de Cotabambas, en Tambobamba, a través de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia de Administración Tributaria, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en un trabajo conjunto con entidades competentes, han desarrollado este operativo inopinado de fiscalización a las peluquerías y barberías ubicadas pues en Avenida Amauta, en Avenida Mariscal Gamarra,
Tierra del distrito de Tambobamba. Se ha desarrollado este operativo con el fin de verificar los protocolos de bioseguridad, la operatividad también de los locales, así como el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ordenanza municipal número 15 del año 2020. Se ha evidenciado en este operativo los materiales, los productos para el tratamiento, por ejemplo, de cabello, de rostro, las mascarillas, los tintes, las cremas y entre otros productos relacionados con el cuerpo humano, pues con fechas de vencimiento, todavía con el año 2019, 2020, 2021. Imagínate, ya estamos 2024 y todavía estos productos estuvieron siendo usados en su cabello, en su rostro, seguramente en las cremas. Pues es importante tomar en cuenta, señor caballero, porque es necesario saber sobre estos productos, porque también afectan a su salud, no porque es exterior, no puede afectar de forma directa, quizá, no lo sé, a sus pulmones, a sus riñones, y de pronto pues estos productos pueden estar también dañándole. Hay que tener mucho cuidado. 7 de la mañana ya en punto, más información en el plano local y nos vamos de viaje imaginariamente hasta la Municipalidad Distrital de Cotabambas, encabezado por su alcalde, asimismo en coordinación con el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud, han concretado la aprobación de la resolución jefatural número 007 del año 2024, que aprueba el expediente técnico del saldo de obra para el reinicio de la ejecución del Centro de Salud de Cotabambas por el monto de más de 50.000 millones de soles. Después de intensas gestiones y múltiples instancias de diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud. Entendemos que esta obra también por muchos años ha estado de algún modo abandonado y ojalá en verdad pues se haga ya realidad la conclusión de estas obras, tanto como son el tema de salud, importante cuidar la salud de la población, al igual que la educación. 7 de la mañana ya con 1 minuto, así está la información en el plano local y también, por supuesto, nos vamos hasta el distrito de Coyurqui, también nos traen información desde este distrito. Proyecto de mejoramiento de las capacidades deportivas del distrito de Coyurqui, se viene desarrollando el proyecto de mejoramiento de capacidades, pues promociona, capacita a la población sobre la importancia de la práctica deportiva como cumplimiento de compromisos también de la actual gestión. Y este proyecto de mejoramiento de capacidades deportivas en el distrito de Coyurqui se han dado inicio ya, por ejemplo, en las sedes de Ñahuinlla, de Sorco, de Vilcaro, de Manasqui, de Coyurqui mismo, de Adquire, Sitcawi, y en las disciplinas de vóley, fútbol, ajedrez. Necesario, nuestros hijos tengan que hacer actividad física en estos lugares. Si usted, su comunidad está muy cercana, apersónense y que su hijo pues haga actividad física en esta sede. 7 de la mañana con 2 minutos. Chaynan kashan willarikuykuna ñañaturaykuna aswaypas volei fútbol karishan riki Coyurqui municipalidad distrital ñawpaqman puririchishan. Maykunapi Ñawinlla, chaynallataq Sorco, Vilcaro, Manasqui, Coyurqui, Yadquiri, Sitcawi, qankashanki riki ladonpi mayqin seguramente comunidad nisqakunapi puririchis. Voleipichu, futbolpichu, ajedrez nisqapichu wawakunata aswaypas apayusunchis riki kay actividad física amaña celular wanchu tiaspanku yaw ñawpichu oqñillaña kayukushanku ama chayta ruasunchu ya aswaypas fútbol, volei o ajedrez nisqapi wawakuna chaypi aswaypas yacharimuchunku. 7 de la mañana con 3 minutos. Así está la información en el plano local. Ahora sí, nos vamos en todo caso con los titulares en el plano regional. Información que de hecho todavía sigue conmocionando a nuestra población apurimeña. Noemí Janampa Mendoza, hermana de uno de los 7 pobladores atropellados en el sector de Sahuaynay, en Tamburco, emplazó a la fiscal de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Abancay, a la doctora Dina Arcaya, por dejar en libertad justamente al conductor Luis Córdoba Peña, de 46 años, que en completo
estado de ebriedad pues fue el causante del lamentable accidente ocurrido la noche del último domingo. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos dando la información que efectivamente pues este personaje tenía alcohol en la sangre y fue el quien había causado justamente este accidente de 7 personas y entendemos que 3 de ellos están muy graves en los hospitales y ellos están haciendo prácticamente actividades ya para poder recuperarse en su salud. Y mírenle lo que la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Abancay lo que hizo, soltó a este conductor borracho, ebrio, que causó prácticamente, gracias a Dios, no fatal, pero causó pues digamos la salud de muchas personas y que en estos momentos están recuperándose, dejando a un lado seguramente su trabajo, preocupando a la familia, y el doctor se prácticamente está ahora suelto por esta fiscal Diana Arcaya. Terrible la información. Mientras tanto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Antabamba, Roberto Guamaní, acompañado de autoridades locales y funcionarios, sostuvieron una reunión de trabajo en la sede de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, con el propósito de perfeccionar un convenio marco para la creación de una filial en dicha provincia. Qué bueno, la educación de todas maneras pues tiene que seguir descentralizándose y Antabamba seguramente pronto va a tener una filial de la UNAC. Destruyen pista clandestina de aterrizaje habilitada para traslado de droga. En Ranracancha, agentes antidroga utilizaron explosivos para inutilizar en todo caso esta vía. Es la primera vez que se reporta este tipo de infraestructura en nuestra región. Una pista clandestina de aterrizaje utilizada para el traslado de drogas fue justamente destruida ya por la Policía Nacional en un operativo conjunto encabezado por el jefe del Frente Policial Apurímac, el general Francisco Vargas. Presentan estudios sobre impacto de minería artesanal y de pequeña escala realizado en Cusco y Apurímac. El ámbito de estudio comprende las comunidades de Coyurqui, Santa Rosa, Curpahuasi en Apurímac y asimismo las comunidades de Capajmarca, Colquemarca en Chumbivilcas, Cusco. Concluyen trabajos de rehabilitación de infraestructura y equipos en el Hospital Regional de Cusco con una inversión superior a los 2 millones de soles. Se culminó la rehabilitación de instalaciones así como de equipos en diferentes áreas del Hospital Regional del Cusco para ofrecer una atención y servicio de mayor calidad a la población de todo el sur del país que acuden a este nosocomio. Más información en el plano regional. En el distrito cusqueño de San Jerónimo se promueve la tenencia responsable de animales de compañía o como les llamamos las mascotas a través de del programa de campaña de esterilización de manera permanente con la finalidad de controlar la sobrepoblación de canes y gatos en dichas jurisdicciones. Para que también este ejemplo puedan tomar muchas municipalidades y tengamos un cuidado responsable de nuestras mascotas, no llenarnos de tantos animalitos en casa. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Cachimayo está en Cusco. Ladislao Quispe Choque y otros funcionarios municipales fueron sorprendidos consumiendo, ¿qué cosita? Bebidas alcohólicas en pleno horario laboral. El hecho se produjo todavía el último martes 2 de abril, pero la investigación se viene dando definitivamente cómo es que esta autoridad con sus funcionarios pues estuvieron tomando, libando licorcito, festejando algo quizá, no lo sabemos, pues en horario de trabajo. Mucho cuidado, mucho cuidado los funcionarios, mucho cuidado las autoridades, están pues en el ojo de todos, ¿verdad? Entonces con mucha responsabilidad, somos servidores, son servidores, ¿verdad? Los que están en las municipalidades, ¿ya? Consejo Municipal aprueba vacancia del alcalde de Azángaro, se aprobó con 8 votos a favor, 3 en contra. Por mayoría de votos en sesión extraordinaria, el Consejo Municipal aprobó el pedido de vacancia en contra del alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Salvador Apaza Flores, por presunto delito de nepotismo. Cuidado con las autoridades, mucho cuidado este tema también del nepotismo, cuidado como el que está pasando, ¿no? En Curahuasi, el alcalde que había, creo que nombrado a su pareja sentimental, y bueno, yo me imagino que este tema también va a traer cola en este distrito,
En Arequipa, ingeniero acusado de tocamientos queda grave tras recibir golpizas. El ingeniero Omar acabó internado en el Hospital Honorio Delgado Espinosa tras recibir una golpiza por parte de los vecinos y familiares de una menor de 11 años de edad a quien presuntamente había realizado tocamientos indebidos. ¡Qué terrible! Oye, no sé, sinceramente los seres humanos hoy en día creo que ya no estamos pensando a cabalidad. No sé si como animalitos estamos solo actuando sin pensar. Terrible estas situaciones, de profesionales aún más, ¿no? Arequipa por primera vez usan canon minero para construir viviendas sociales. Articulación con gobierno regional, nacional, permite pues la construcción de las primeras viviendas bajo este mecanismo en Tiabaya. Que bueno, de hecho la idea es que estos presupuestos que llegan a nuestras regiones a través del canon minero, regalías mineras, puedan darle utilidad en beneficio de la mayoría, no de algunos sectores, sino de la mayoría y de las necesidades que realmente tiene la población. 7:10 a.m, nos vamos con los titulares en el plano nacional. El Pleno del Congreso aprueba retiro de hasta 20.600 de la AFP. El Pleno del Congreso de la República ha autorizado a todos los afiliados del sistema privado de pensiones el retiro efectivo de hasta 4 unidades impositivas tributarias, que equivalen a 20.600 de sus fondos en la administración de fondos de pensiones AFP. Mientras tanto, Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, fue capturado en Estados Unidos. Uno de los amigos más cercanos de Pedro Castillo estaba pues incluido en la lista de los más buscados. Fue capturado en Estados Unidos en septiembre y será expulsado al Perú prontamente. Ojalá prontamente. Congreso interpondrá demanda ante el Tribunal Constitucional para anular retorno de Inés Tello y Aldo Vázquez a la Junta Nacional de Justicia. La iniciativa del Congreso fue aprobada con 82 votos a favor. De esta manera se busca anular la medida cautelar del Poder Judicial que determinó pues el regreso de los magistrados a la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial sancionó a Wilfredo Oscorima por incumplir reglas de conducta. La sanción se realizó en el marco del caso del Club de la Construcción. El gobernador no pasó control biométrico durante los años 2023 y 2024. Ministro del Interior anuncia creación de Frente Policial para combatir delincuencia en Patad. Tras el reciente atentado contra la mina Poderosa, Walter Ortiz indicó que se buscará articular el trabajo de diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú en esta zona y luchar contra la criminalidad en conjunto con las Fuerzas Armadas. Información en el plano titulares, en el plano internacional. México tendrá un deterioro de imagen al otorgar asilos políticos cuestionados. Podría haber casos en los que no hay persecución política, señala así José Godoy, con respecto a la apertura muy grande que pues presenta México en la concesión de asilos políticos. México pide ante la Corte Interamericana que se suspenda a Ecuador de la ONU por asalto, dice a su embajada. La demanda de México busca justamente establecer pues el precedente que cualquier nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la ONU. Mira, estaremos atentos. Empresaria inmobiliaria es condenada a muerte en Vietnam por un fraude de 27.000 millones de dólares. La empresaria Trong My Lan, acusada de apropiarse de unos 12.500 millones de dólares, pues a través de depósitos bancarios, uno de los mayores casos de fraude en Vietnam, fue condenada este jueves a la pena de muerte en medio de una campaña anticorrupción en el país comunista. Situaciones como esta nos hacen reflexionar, ¿no? Tantos que se llevan al bolsillo del dinero de todos los pueblos, de toda la población peruana, necesitarían también una sanción. Quizá no llegar a estos temas, pero una sanción drástica, ¿no? Y así podríamos quizá también trabajar contra la corrupción. Pero bueno, no hay nada.
Estado Islámico amenaza con realizar ataques terroristas en los cuartos de final de la Champions. En vísperas de los encuentros más importantes del fútbol mundial, el grupo ISIS hizo una amenaza a través de su fundación Al-Zaim. Esto ha generado, pues, obviamente, el despliegue de múltiples efectivos, así como la activación de la alerta antiterrorista. Terrible esta amenaza también que se viene dando, ¿ah? Nos vamos con la información deportiva. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Vamos con la información deportiva. Ahí está la información deportiva para poder compartir con ustedes. Y bueno, de hecho, no pudo ser para Garcilaso. Perdió 2-1 ante Lanús por fecha 2 de la Copa Sudamericana. Deportivo Garcilaso, pues que sufrió la expulsión de Luis Urriti, cayó ante Lanús en condición de visitante. Y efectivamente, el partido del Deportivo Garcilaso contra el elenco argentino de Lanús se llevó a cabo, pues, en el estadio Ciudad de Lanús, y tuvo como ganador al club argentino, el cual pues doblegó 2-1 al popular Pedacito del Cielo en condición local. Tristeza, pero bueno, lo importante es que muchos indican que pues se han defendido y han jugado. Bueno, y muchos también dicen que este equipo, Lanús, no iba a ser nada fácil, no es nada fácil. Bueno, ahí está entonces el Garcilaso, que también puso el pecho. Empate con sabor a triunfo. Perú igualó 1-1 con Argentina en el inicio del Sudamericano Femenino Sub-20. Perú empató 1-1 con Argentina por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20. Ahí está, las mujeres arriba, de todas maneras, ¿no? Orgullo nacional para atletismo, gana 10 medallas de oro en Grand Prix Salapa 2024. La selección nacional del paraatletismo tuvo una genial participación que se realizó en México al obtener 15 medallas en total y entre ellas 10 de oro. Felicitaciones a todos nuestros deportistas. 7 de la mañana ya con 16 minutos. Rapidísimo la hora pasa. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos con la ampliación de estas informaciones. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí, alumnos que no trabajan para aquí, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Huancuille hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, este fue el que nos ha caído organizado. El tren no casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. La comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, caída que pesquero 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carta, hay que tirar con el kilo, con la asnapato, perdona, con la checa, con el chátaro, un contacto, a la checa. Que comunidad de manda bajar y cambiar el país y tarde a las 6 de la tarde está fuerte pasa un gay chiquín con parte alta Zamboa Bañescati hasta casi que ellos entonces que ya pan que ya han capaz de finir con papata sino avanza ya pan profe de más ya pan avista con que como que bajar y cambiar el perfecto de Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 21 minutos, 7 de la mañana con 21 minutos. En unos minutos nos conectamos con el doctor Elvin Díaz para poder hablar sobre los logros de aprendizaje y la salud infantil. ¿Qué tiene que ver, no, con la salud y quizá con el aprendizaje? Tiene que ver muchísimo. Y bueno, nos va a ampliar esta información como conocedor, obviamente, en este sector salud, el doctor Elvin Díaz. En unos instantes estamos en contacto. Mientras tanto, les voy a comentar, queridos amigos, escuchen muy bien. Ñañatureku ni Arikamshankich Sriki 97.5, Tambobamba, Ama con Caichichu, Pacarin Punchau, 13, sábado, Chinayatas 14, Azuipas Alcochata Apaichis, Aparicón Carique, Azuipas que hay campaña gratuito de castración, Orco Alcochata Apanquis, ya, Azuipas y Mauras Manta, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Yancancacu, ya, 9 de la mañana, 5 de la tarde, Hinas Papas Riki, Alcochaconata Apana, y Mapinintaj Ayunaspi, Amayami, Juchatamanquichoc Alcotaja, ya, Ayunaspi, Apanqui Alcochata, Tutalamanta Apairuichis, justamente para la intervención, ¿no? Que se pueda realizar con satisfacción, pues, y pueda garantizar. La castración de canes es una medida responsable y necesaria, pues, para controlar la población de perros y prevenir la reproducción descontrolada. Nescaijinariki, Yachtanchis Kunape, comunidades Kunape, ok, Yachta Ojope, Pesriki, Chuchalhuahuacho, Tambobamba, Mara Yachta Ojunchis Pepas, Alco Kunaka, Uy, Generamrik, Hawaman Yoxeramonco,
kawasemariki kashan alqu ishkay kinsa tawa pishqa ama chaynanaraqta yuwasunchichu, ya asuypas responsabilidad karichu no kanchispa sichus machu alqucha kashan riki orqu alqucha kashan apaychis kay castración nisqa aparikonqa paqarin punchaw sábado chaynallataq domingo kay Tambobamba llaqtapi uyarisqaña kashankichis comunidadkuna kashankis lado chay aparuychis alquchatapas ama chayna kasunchichu ama alquchakuna riki aswaypas nayushan riki nasiamushan uqñataq hinaspa ashkanishun alqukuna karishan riki de repente comunidad ninchispi sector ninchispi barrio nisqapichu kanpas chayqa responsabilidad nisqawan alquchata aparisunchis castración orqu alquta kay sabaton kay domingutawan esqon horas tutamantan hasta pisqa horas chaykama aparinkis alquta, no dicen dónde se va a desarrollar, no han puesto el lugar. A ver, vamos ya, dice en la Plaza de Armas de Tambobamba por el Salón Consistorial. En la Plaza de Armas chayman mistijenarik alqokunap saykuyatamungaku Salón Consistorial. Chaypis aparikonqa entonces. 7 de la mañana ya con 24 minutos, en todo caso nos vamos a poner en contacto ya con el doctor Elvin para, como les digo, pues conversar sobre este tema importante, ¿no es cierto? Será muy relacionado, estará, ¿cómo estará el tema en todo caso de que pues la salud con el aprendizaje? Vamos a darle la bienvenida, como todos los viernes, nosotros agradecemos al doctor Elvin Díaz, el doctor en salud pública, ex candidato al gobierno regional de Apurímac, que nos ilustra pues todos los viernes temas importantes que necesitamos conocer, saber, reflexionar en nuestra población cotabambina, nuestra población apurimeña y hasta donde lleguen estas ondas de Radio Surfui. Doctor, muy buenos días, bienvenido nuevamente a Radio Surfui, al informativo Willaricui. Liz, muy buenos días, cordiales saludos a todos los hermanos y hermanas que están escuchando la radio en toda la región Apurímac, sus 7 provincias y también a nivel mundial a través del internet. Siempre muy impetuoso por dar a conocer a toda la población temas trascendentales que nos debe llevar a la reflexión, que nos tiene que llevar siempre a estar buscando un mejor Apurímac. De todas maneras, doctor, hoy vamos a hablar efectivamente sobre el tema de los logros de aprendizaje y la salud infantil. ¿Cuán relacionada estará? Cuéntanos, por favor. Claro que sí, totalmente un tema importante. Hace unos programas atrás hemos podido informar a toda la población de Apurímac que la anemia se había incrementado al 55.8%, y la desnutrición crónica también ha incrementado en la región, bordeando el 20%. Eso tiene implicancias directas, implicancias muy relacionadas a los temas de los logros de aprendizaje. No solamente es un tema de salud del niño, de la niña, sino vayamos viendo con datos, porque la población tiene que ir entendiendo la magnitud del problema, que no solamente se queda en un grupo familiar, sino esto trasciende a toda la región. Según el Ministerio de Educación, el censo educativo ha arrojado que en Apurímac tenemos 138.747 estudiantes que están en educación básica, regular, educación básica alternativa, especial, productiva y superior no universitario. 138.000 estudiantes, estamos hablando cerca o un poco más del 25% de toda la población apurimeña. De ellos, por citar, la evaluación regional de aprendizajes que se ha realizado el 2023 en matemática, por ejemplo, el 3., 4., 5. y 6. grado no pasan el 22% de alumnos que hayan alcanzado un nivel satisfactorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que aproximadamente el 78% de estudiantes del nivel primario, del 3., 4., 5. y 6. grado, no están en un nivel satisfactorio. De cada 100, 78 no están alcanzando un nivel satisfactorio en matemáticas. Esto es preocupante, esto realmente tiene que llamar a la sensibilización, a la reflexión a cada padre de familia. Bien,
se está enviando a los niños a la escuela, pero no hay logros de aprendizaje. Muchos dirán, es responsabilidad de la institución educativa, y esto no es así. Es todo un sistema, es un problema multifactorial que va desde el hogar, que va desde los servicios educativos, y también que aquí influyen muchos otros problemas, apreciada Liz. Por ejemplo, hay un dato muy preocupante en el cual nosotros queremos incidir. Según el Escale, que es una fuente de información que tiene el Ministerio de Educación, por ejemplo, de aproximadamente 2.400 instituciones educativas que tenemos a nivel de toda la región Apurímac, solamente el 31% de ellos tiene acceso a agua, a una red de agua potable. 31%. Del mismo modo podemos ver que solamente el 46% tiene acceso a una red de desagüe o pilón, a diferencia del 90% que tiene acceso a electricidad. 10% no lo tienen. Podrán decir 10% nada más, pero cuando hablamos del 10%, estamos hablando de aproximadamente 200 instituciones educativas que no tienen electricidad. Y así podríamos enumerar una serie de deficiencias. Por ejemplo, acceso a Internet en el nivel primario, solamente la mitad de instituciones educativas a nivel de toda la región Apurímac alcanzan estos datos. Entonces, cuando uno se pone a revisar cómo es que queremos que la educación avance, cómo es que la salud avance, tenemos que entender que salud y educación son dos caras de una misma moneda, porque estamos hablando de desarrollo humano, estamos hablando de desarrollo de la sociedad. Y con estos datos realmente nos preocupamos y tenemos que poner las barbas en remojo para que las autoridades pues entiendan que tenemos serias deficiencias, y lo estamos refiriendo. Solamente he dado un indicador que es el tema de matemáticas, y lo propio pasa pues en comunicación. Entonces, creo que Liz, hermanos de la radio y todo lo que nos están escuchando, hay un problema grave estructural que si no hacemos nada ahora, no nos quejemos mañana de que no hay avances en el desarrollo de nuestra querida región Apurímac. Doctor, preocupante las estadísticas que ha compartido con nosotros, definitivamente. De hecho que, claro, no es la región o única región, seguramente hay regiones del sur similares a la nuestra, pero nosotros como apurimeños pues tenemos que hacer algo, lo que usted decía, y seguramente empezando desde la familia, empezando desde el hogar, pero también a ello tienen que sumarse las autoridades, porque claro, ¿de qué va a servir el empeño de una madre de tratar de cocinar seguramente lo más sano posible para el hijo en su comunidad si el agua no está tratada, si el agua no es bueno? Entonces ahí es donde creo que las autoridades locales tienen que ponerse la mano al pecho y sumar en este esfuerzo para que justamente lo que usted dice, tengamos niños, adolescentes, jóvenes del mañana pues con un aprendizaje bueno, satisfactorio, y estas estadísticas al menos podamos subir. Claro que sí, estamos hablando de un problema multifactorial donde no solamente responsabilidad del padre de familia, de la madre de familia, sino es responsabilidad totalmente de todas las autoridades, porque si el alcalde conjuntamente con su JAS, con su ATM no brinda buena agua de calidad, no podríamos hablar pues de una correcta salud. Del mismo modo, si es que las autoridades o los servidores públicos no hacemos el trabajo que corresponde, pues esto se va a quedar estancado. Y es por ello que en todas las participaciones nuestro llamado es claro. Las autoridades tienen que priorizar en primer lugar salud, educación, agua, agricultura. Después viene el resto. Aquellas autoridades que están dedicando a las celebraciones, a las fiestas, den un poquito el giro, cambien de mentalidad
e inviertan en los niños y niñas, que es el presente y el futuro de nuestra región Apurímac. Con los datos que estamos exponiendo no es posible avanzar. Y entonces, ahora que nosotros estamos evidenciando datos que son públicos y que aquí nadie está inventando nada, apreciada Liz, hermanos de radio, hay un tema importante. Solamente el 23% de instituciones educativas tiene los 3 servicios básicos: agua, desagüe y electricidad. 23%. La fuente es Escale, ojo, no es Elvin Díaz, no es otro sistema alterno, es una información propia del Ministerio de Educación, y pues nos trae a colación las diferentes responsabilidades que debemos cumplir. Y, por ejemplo, hay un tema también importantísimo que debemos referir, ya que estamos en una emisora que, si bien es cierto, está en Cotabambas, pero llega o tiene un alcance regional e interregional. Entonces, Cotabambas ha incrementado el tema de sus logros en lectura, pero ha descendido en matemáticas, ha descendido en ciencias sociales y también, pues, ha podido incrementar un poco en ciencia y tecnología. Hagamos una revisión de los 4 últimos años y nos vamos a dar cuenta que las tendencias tienen que ser revisadas, tienen que ser evaluadas, y es importante analizar punto por punto. Esto conlleva a que un estudiante tenga éxito más adelante cuando quiera estudiar una carrera universitaria o una carrera técnica. Entonces, en estas condiciones no podríamos estar hablando de un nivel óptimo, de un nivel satisfactorio. Y esto va relacionado directamente a los problemas estructurales del sector salud. Con el 56% aproximadamente de anemia, un niño, o de cada 100 niños, 56 tienen estos problemas. Pero la población dirá, y las autoridades, ¿qué tiene que ver anemia con educación? Por supuesto que tiene que ver, porque si un niño o una niña está en clases y tiene anemia, no va a comprender lo que lee, se va a dormir, no va a tener los niveles necesarios para resolver un problema de matemática, va a estar cansado, va a tener fatiga, va a tener sueño. Esto tenemos que ir entendiendo de a poco, apreciada Liz, y para eso es importante el trabajo articulado, el trabajo multisectorial, multifactorial. Bueno, ojalá en verdad las autoridades le pongan mirada efectivamente a la salud y educación, priorizando, ¿no? Y efectivamente hoy en día las municipalidades, al menos de acá de la provincia de Cotabambas y de hecho de toda la región de Apurímac, han incrementado su ingreso a través del canon minero, de las regalías. En estos últimos años se ha incrementado y entonces eso tiene que significar, tiene que ayudar a poder justamente desarrollar pues estas o priorizar estas obras en beneficio de la niñez, para que podamos seguramente mañana más tarde tener profesionales prósperos, autoridades con responsabilidad y también, por supuesto, prósperos, para que puedan llevar adelante los destinos de nuestra provincia, de nuestra región en Apurímac, doctor. Efectivamente, apreciada Liz, hay más datos que podríamos ir explorando seguramente en los diferentes programas que vamos a discutir. Es necesario que la población vaya comprendiendo la magnitud del problema. Es necesario que vayamos entendiendo que, por ejemplo, la UGEL Cotabambas tiene bajo su responsabilidad gestionar la educación para 17.851 estudiantes que hay en toda la provincia de Cotabambas, y ellos pues merecen que cumplamos, que accedan a ese derecho a la educación en las mejores condiciones. No es posible que tu hijo, Liz, o mi hijo, o el hijo del vecino de Chalhuahuacho, de Akira, de Coyurqui, envíe a la institución educativa y no haya agua. ¿Cómo va a ir a los servicios higiénicos? ¿Cómo vamos a pretender ese mensaje de lavado de manos que se realiza? Queremos que aprenda, pero no hay internet.
Nadie dice que van a solucionar con una varita mágica en un momento, pero claramente estás refiriendo. Tenemos que orientar adecuadamente los recursos que se están asignando a este sector y dar un jalón de orejas a aquellas autoridades que priorizan, pues, en primer lugar y en todo momento carnavales, fiestas. Es importante, insisto, yo no estoy en contra, me gusta el fútbol, me gustan mis carnavales, pero tiene que haber una prioridad. Y en eso creo que vamos a consensuar todos. Estoy refiriendo claramente, Liz, no podemos enviar a tu hijo, a tu hija, a un niño cotabambino, a una institución educativa donde no hay agua, no hay desagüe, no hay electricidad, no hay internet. Y estas fuentes que estamos refiriendo lo está exponiendo el Ministerio de Educación y próximamente estaremos dando datos actualizados. El tema no ha cambiado significativamente, por eso me atrevo a exponer claramente a toda la región este problema estructural. Y Elvin Díaz, desde cualquier espacio que se encuentre, siempre va a ir exponiendo estos temas que son transversales. Apreciada Liz, hermanos de Radio Uyaricui. Muchísimas gracias, doctor. Realmente todos los viernes es una preocupación que terminamos la semana a través de esta emisora y efectivamente, pues, que no se quede solo en una preocupación, sino también sea un trabajo de toda la población. Si nos estamos informando con todos estos datos, si nosotros sabemos, entonces seamos nosotros también los que demos iniciativa a nuestras autoridades para que puedan llevarse adelante estas o priorizarse, en todo caso, estas obras en beneficio de nuestra niñez. Doctor, muchísimas gracias. El próximo viernes seguramente nos reencontramos con temas similares de reflexión y de que también la población y las autoridades podamos dar oído a todas estas informaciones que tú nos traes. Muchísimas gracias, doctor. A usted muchas gracias, apreciada Liz. En todo caso, para no terminar la semana con un sabor amargo, es necesario, pues, poner en agenda inicios de semana y siempre estamos presentes para poder debatir, poder discutir, poder aportar y recomendar. Creo que esa debe ser la función, no solamente tiene que quedarse en un simple comentario, y para eso vamos a estar presentes. Un fuerte abrazo a todos los hermanos, hermanas de la provincia de Cotabambas, Grau, de las 7 provincias de Apurímac y quienes escuchan este programa tan importante. Tupananchiscama. Tupananchiscama. 7 de la mañana con 40 minutos. Agradecemos al doctor Elvin, como todos los viernes, siempre trayéndonos temas, pues, que traen a reflexión, efectivamente. Como digo, no solo para las autoridades, sino para usted, señora, para usted, caballero, para mí y para todos, porque, pues, es necesario, efectivamente, darle mirada, darle un poquito más de atención al sector salud. El agua es necesario. Lo que yo decía, ¿de qué va a servir yo como mujer, como madre? Me esfuerzo en la mañana, me levanto temprano a poder seguramente a cocinar lo más sano que puedo cocinar, ¿no? Las verduritas, qué sé yo, hacer un buen desayuno, pero si no tengo el agua tratada, un agua clorada, un agua que es óptimo para poder consumir, de nada me va a servir, ¿verdad? Entonces es importante que el agua esté sano, esté para poder para el consumo humano en nuestras comunidades, en nuestros sectores. Eso sea que tengamos que nosotros como comuneros, como comuneras, exigir a nuestra autoridad. No sea, pues, no prioricen. Yo sé que es importante el ruedo de toros, yo sé que es importante el coso o la carrera de caballos, la pampa para la carrera de caballos. Yo sé, no es parte de nuestras tradiciones, nuestra cultura también, pero prioricemos. ¿De qué va a servir si usted no va a tener buena salud? Si su hijo no va a tener un buen aprendizaje, no va a poder llegar a estudiar de repente técnico o universitario, ¿de qué le va a servir tener la mejor cancha deportiva, tener la mejor ruedo de toros, la mejor pampa de carrera de caballos? ¿De qué le va a servir, señor caballero? Entonces hay que tener mucha reflexión.
7 de la mañana ya con 43 minutos. Bueno, estamos tratando de contactarnos también con Jaime Osorio, consejero por Cotabambas, que efectivamente él estuvo acompañando al gobernador regional en su visita a muchos de los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Estuvo, entendemos, en Cotabambas mismo, en Tambobamba, en Aquira, en Mara, seguramente también en los otros distritos, y queríamos que nos dé mayor detalle, en todo caso, su presencia pues en nuestra provincia. En unos instantes seguramente se comunica con nosotros, estamos al tanto a su comunicación de Jaime Osorio para dar mayor detalle. Pero sin embargo, yo les voy adelantando en todo caso lo que se ha venido desarrollando efectivamente en nuestra provincia de Cotabambas, básicamente en Mara. Ayer ha sido algo importante, trascendental para este distrito, con la participación definitivamente de las autoridades regionales. Estuvo, como ya les decía, el gobernador regional, el señor Percy Godoy, así como el alcalde provincial de Cotabambas, el ingeniero Dante Contreras, estuvo representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, Superintendencia también Nacional de los Registros Públicos de SUNAR, estuvo presente. De igual modo, pues autoridades locales, ¿no?, acompañaron para desarrollar esta entrega de título de propiedad rural individual y comunal, y que no iba a ser de otra manera. Radio Surfui estuvo pues atento, y también hemos estado haciendo la transmisión correspondiente de esta actividad ayer. En su participación, el alcalde del distrito de Mara, el ingeniero Alex Manuel Roque, pues de este consejo, y también acompañado con el consejo municipal, agradeció el trabajo ejecutado por Midagri y la SUNAR, dado que los títulos representan pues el desarrollo individual y también comunal de los hermanos y hermanas de las comunidades del distrito de Mara. Por otro lado, el alcalde distrital exigió también al gobernador regional mayor atención en el distrito de Mara, dado que proyectos como la construcción, por ejemplo, del centro educativo SEMA, construcción de mini hospital, la adquisición de una ambulancia y entre otros, fueron, digamos, de suma urgencia, y el pedido que hizo pues directamente al presidente o al gobernador regional por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Mara. Durante también la locución del gobierno regional, ratificó su compromiso de trabajo por Mara con la ejecución de proyectos de inversión pública en los sectores de educación, salud, como la construcción de centros educativos en las comunidades campesinas, la elaboración del mismo modo de expedientes técnicos para diferentes proyectos. Entre otros, los representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, procedieron con la entrega de los 151 títulos de propiedad rural individual y 3 títulos de propiedad rural comunal a los pobladores. Agradecieron también el trabajo de las comunidades con música y danzas típicas, como efectivamente pues ayer hemos estado de muy cerca a través de Radio Surfui haciendo pues la transmisión correspondiente. Bueno, eso ha sido, y de hecho nuestros hermanos de Mara pues hoy están ya un poco más felices, contentos y tranquilos, sobre todo con esta entrega de sus títulos, porque pues trae una tranquilidad de todas maneras tener, ¿no? Porque uno no sabe pues cuando tiene una casita, un terreno, de pronto pues lo que podría ocurrir si usted no tendría un documento, no tiene un documento, ¿no? Y te da pues una tranquilidad en este tema. 7 de la mañana ya con 47 minutos, 7 de la mañana con 47 minutos, y bueno, estamos a la espera, ojalá pueda comunicarse con nosotros. Mientras tanto, también les voy compartiendo la información con respecto al distrito de Cotabambas, básicamente. La Municipalidad Distrital de Cotabambas, encabezado por su alcalde en coordinación con el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Inversiones de Salud, PRONIS, pues ha concretado justamente la aprobación de esta resolución jefatural 007-2024, donde se aprueba el expediente técnico del saldo de obra para el reinicio de la ejecución del Centro de Salud de Cotabambas por un monto de más de 50
50 millones. Después de intensas gestiones, múltiples instancias de diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud, ha logrado concretar esta importante resolución, lo que permitirá pues retomar la construcción del centro de salud, una obra vital para el bienestar y la atención médica de la población. Asimismo, se felicita la capacidad de gestión de todas las autoridades que pues han involucrado, digamos, en su empeño para poder ya, en todo caso, tener un presupuesto para poder llevar adelante esta importante obra en este distrito de Cotabambas. Así está el tema, se viene avanzando en el sector salud, siempre considerando pues que el sistema de salud y educación tienen que ir de todas maneras de la mano para ver un desarrollo integral de nuestras comunidades y de nuestro sector. De la mañana ya con 49 minutos. Bueno, en unos instantes también nos comunicamos con Mara, con Willy, para poder hablar con respecto a al gran festival de toro, engordado, tablada ganadera y remate al martillo. Coyana 2024 se va a desarrollar hoy se está desarrollando, en todo caso, desde horas muy temprano, me imagino ya, en unos instantes entonces nos comunicamos con Willy para que nos dé mayor detalle. Se está desarrollando en Coyana, Alternancia, por donde está la institución educativa Alternancia, en Huancachaca, Mara. Entonces vamos a comunicarnos para que nos pueda dar mayor detalle. Entendemos que se va a dar venta de vacunos de animales, ovinos, caballos y todo el animalito. Señora caballero, campo Huacachatachu, vendrá camita munachank, Ujachatachu camps, Cabrachatachu camps, Caolchatachu camps y Machatan, Caparicuchan Meriki, Marayachtapi, que hay gran festival toro engordado, sutichasco, tabla ganadero, Chenayata Rique, remate al martillo, remate al martillo, Chayaca Chaipiña, Ñañay Toray, Azuepas Puriritz, Aparuichia, Ujachata, Vindracamuich Riki, Azuepas Domingo, Rantero con Anches, Uchuchata, Cachichata, Sucarchata, Rantero con Anchespa, Vindracamuich, Chaipirik, Huaquian Cariki, Toro, Cachañarik, mucho zapatoro, Pishkawatayo, Suhtawatayo, Riki, Ñaya, Toro, Cariki, Azuepas, ay, Chazapallaña, Caishan, Chayaca, Vindramuich, Ñari, Pasto, para pasar a Portenca, Mana, Cancacho, Pasto, Chayaca, Azuepas Riki, mucho un pasriki manaña mucho zapachuan cacheca con ancachar riki pastucha checa huera cachan torchans con huacachans con caollo con aps uja con aps checa chay manjacos aparusonchis tablada ganadera aparikushan riki marayachtapi Coyana anchipi cachan Alternancia anchipi aparikushan 7 de la mañana con 51 minutos. Chayna ñañay turay aparikushan riki actividades nesqakuna llaqtanchiskunapi asuaypas riki hatun napay hatun marqariki lipchalla autoridad kuna chaynallataq riki a ver tayta mamakuna koyllurki llaqtapipas yarikamushankis radio Wayra rikichu kunachallan qoyramusaykis kay municipalidad riki aparishan volei, fútbol, ajedrez chaykunata. Listo, está en la línea telefónica ya, en todo caso Willy Escalante, para que nos dé a conocer sobre esta actividad importante que se viene desarrollando en Mara. ¿Cómo estás, Willy? Buenos días. Señorita Liz, muy buenos días. Un gusto saludarle a estas horas de la mañana desde el distrito de Mara y también hacerle llegar un cordial saludo a todos nuestros oyentes de Radio Surfuy hasta donde llegue nuestra emisora de acá de Radio Surfuy, señorita Liz. Bueno, Willy, cuéntanos sobre esta actividad importante que se viene desarrollando. Entiendo que ya se dio inicio, se va a dar inicio. ¿Cómo está el Festival del Toro Engordado, la tablada ganadera? Bueno, en esta ocasión llamo y gracias por esta apertura en nombre de nuestros presidentes del sector Collana, que debe decir desde Apacasa, Curca, Guayllaya, Guayura, Sulto, de que ellos se han organizado y definitivamente como profesionales también no podemos ser ajenos a sus actividades.
y encantado de poder ser parte de esta actividad que va a empezar el día de hoy a partir de las 10 de la mañana, en coordinación definitivamente también con el área de desarrollo económico local de la Municipalidad Provincial de Tambobamba, Cotabambas. Entonces, ya estamos a punto de partir in situ al lugar. Ha llegado ya nuestro juez de martillo, que es el lugar de Sicuani, el ingeniero Rubén, y seguramente todas las actividades que vayamos a tener el día de hoy, que sea lleno de éxitos, en beneficio definitivamente de nuestros productores agropecuarios, que tal vez con su peculio y todo eso han hecho esta actividad del toro engordado, para que el día de hoy sea una actividad lleno de éxito para ellos, definitivamente, señorita Liz. Bueno, Willy, invitemos en todo caso a las comunidades aledañas que de repente acaban de enterarse, quizá de repente de este festival, de esta tablada ganadera, y de pronto pues quieren llevar su vaca, su toro, ovinos, caballos, y pues ellos están en todo caso invitados. Agradecido, señorita Liz, una vez más, y definitivamente yo quisiera hacer la invitación a nombre de nuestros presidentes, también a nombre de la comisión organizadora, a todos nuestros amigos criaderos, ganaderos, que puedan sumarse acá al sector Huancachaca, que está a 20 minutos del distrito de Mara. Aló, Willy. 10 de la mañana. Y definitivamente a nuestros amigos ganaderos que puedan visitarnos, por ejemplo, desde nuestra hermana provincia de Chumivilcas, Anta, Sicuani, y a nivel provincial también de Cotabambas, ¿no? Akira, Chalhuahuacho, Coyurqui, Cotabambas, que nos puedan visitar el día de hoy a poder apreciar esta hermosa actividad que vamos a tener el día de hoy. Muy bien, Willy. Entonces la idea es, pues, efectivamente dinamizar, ¿no?, la economía de nuestros hermanos de las comunidades de Mara con esta actividad importante, el gran festival de toro engordado, tablada ganadera y remate al martillo. Muchos no estamos de repente muy acostumbrados a ver, y recientemente puedo decir yo que el tema de remate al martillo está ingresando a nuestra provincia de Cotabambas. Yo conozco muchos años, pero que como que todavía no había visto en nuestra zona, pero ahora está ingresando el remate al martillo. Si podemos explicar un poquito de repente a nuestros hermanos cómo es que se desarrolla este proceso del remate al martillo. Bueno, gracias, señorita Liz. Bueno, en marco definitivamente de la reactivación económica y ver también el ingreso económico hacia nuestros hermanos productores, este tipo de actividades es de vital importancia. Porque estoy seguro que un productor que cría su toro, tiene su toro ahí todos los días, ahí está su trabajo, señorita Liz. Y creo que nosotros, como entidad pública o privada, también podemos invertir en ellos, porque ellos definitivamente no van a venir a la puerta de la municipalidad a pedirte un trabajo, porque tienen que cuidar su toro, tienen que alimentar su toro y estar preocupados de que puedan ganar un peso cada día para este tipo de actividades. Y creo que en Cotabambas, como usted lo ha mencionado, recién se están dándose con mayor amplitud este tipo de comercio, este tipo de actividades, ¿no? Cabe decir de que el toro engordado a martillo significa de que es como el ejemplo más claro, ¿no? Imendo feria marica panchis aniversario chaeramos tienes rimpi el tachinco acacunata, y ponen un precio base, un ejemplo lo voy a decir, de 1,000 soles, en el cual vamos a tener unos 4 o 5 ganaderos. Entonces, precio base 1,000 soles, un ganadero dirá, pues de acuerdo a sus condiciones del toro, ya, este toro yo puedo comprar con 1,050. Si al otro ganadero le interesa, entonces dirá, ya, yo pongo 1,100, entonces va elevando el costo del toro hasta un límite en donde pueda rematarse y decir, ya nadie ha puesto, un ejemplo, 3,000 soles, tal vez ya no quiere dar 3,100 o 3,200, y ese toro se remata al instante a 3,000 soles. Eso es la dinámica que nosotros vamos a tomar el día de hoy, señorita Liz, y definitivamente voy a estar yo agradecido y también hacerles la invitación a ustedes de que tal vez puedan ser partícipes también de este evento, para que unos próximos eventos también que pueda realizarse, no solamente en Collanda, puede ser tal vez en el mismo distrito de Mara o en Daquira, hacer de que en Cotabambas haya un corredor de este tipo como en Quilpata, que es en Anta, o en el lado de Sicuani, en la feria de Combapata, que ya años conocemos, ¿no? Eso es la dinámica, señorita Liz, que el día de hoy nosotros vamos a tomar, y definitivamente un toro que tenga un precio base de 3,000 soles, un ejemplo, puede subir hasta 3,000 soles, 4,000 soles, hasta más. Hay una raza que es la Flevin, que poco a poco está entrando en nuestra provincia de Cotabambas,
Tengo entendido, por ejemplo, en Colquemarca creo hay un toro rocoto que así famoso, ha sonado bastante, se ha vendido a 15.000 o 17.000 soles creo, en un remate a martillo. Sí, en Chamaca, sí. En Chamaca, perdón, en sí. Chamaca. Efectivamente, y de hecho la idea es esa, ¿no? A través de Radio Surfy, que nosotros estamos ya con más de 14 años con la emisora, siempre hemos tratado de que a las autoridades incentivar este tipo, lo que acabas de decir, ¿no? Que sea un corredor económico con respecto pues a la venta de animales, a tabladas ganaderas, al igual que en Combapata o en Anta. Ojalá que las autoridades hoy en esta gestión que también están iniciando puedan ya de algún modo institucionalizar y de pronto pues las autoridades que vengan puedan continuar también con este tipo de eventos ganaderos, digamos, pensando en nuestros hermanos quienes tienen pues productores, ¿no? Quienes tienen los animales allí. Gracias, Willy, muchas gracias. Reitera en todo caso el llamado. Agradecidos a ustedes, señorita Liz, gracias por darme este espacio y una vez más hago la invitación a todos nuestros amigos ganaderos, criaderos de ganado, que puedan visitarnos el día de hoy al sector de Huancachaca. Definitivamente va a haber una amistad de todo, va a haber también productos de la zona, va a haber ovinos, vacunos, y lo que esperamos hacer de este evento es que no muera aquí o no quede aquí, sino continuar con este tipo de eventos. Así que gracias por esta oportunidad, señorita Liz, muy agradecido. Una vez más les hago la invitación cordial a ustedes también que nos pueden visitar y ver objetivamente cuál es qué modalidad vamos a tomar en este evento. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Una vez más, agradecerles a cada uno de nuestros oyentes y hacerles la invitación correspondiente y los esperamos en Huancachaca. Listo, muchas gracias, Willy. Muy agradecido. Muchas gracias, buenos días. Buen día. Así tiene que ser. Gracias. Listo. 7:59 a.m. Vamos a Huancachaca. Hakuch ñañachay torachay apayatakamusunchis chay toro y kikasharik mucho zapa chayta aysayatakamus pa venderamos ñañachay de repente venderá más pacharik en esta imagina 2.000, 3.000, 4.000, no sé cuánto ya cuestan ahora los toros. Cuando era niña pues ayudaba y veía a mi papá, ¿no? Que vendía, bueno, aquellos años obviamente no costaban tanto así los toros, ahora sí que un poco más para desmayarse. Pero está bien porque es parte de tu trabajo, ¿no? Como decía Willy, a diario estamos viendo el torito, mijuna chatqoyushanchis, cachi chatqoyushanchis, un puncha huirachanchis, alguien inversión che picachanriki, puncha trabajas haiki che ganchi bendica mucho. Caí remate al martillo en Escapi, Festival del Toro Engordado, kunan aparikushan Collana, alternancia Huancachaca, anchipintaj mara chaypi ñañay turay en todo caso aparikusha. Checa chay mikashan willarikuykuna kunan tutamantampaj imaymanachu kashampas feria kunachu imachu kashampas ñañay turay comunidadnikipi, sectornikipi, barrio Nescapichu campas chayqa amajina kaychu wajarikamuichis qillqarikamuichis 974782420 anchipi noqaykuqa karishayku. 8 de la mañana ya con 1 minuto. Así está la situación en nuestra provincia. Y bueno, vamos a ir ya a las primeras planas. En unos instantes nos conectamos con nuestro compañero de labor César Loaiza. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 2 minutos. 8 de la mañana con 2 minutos. Ahorita entra Cecitar con toda la información de los diarios de circulación regional y nacional. Queridos amigos, siempre a través de Radio Surfy, todas las plataformas están a su servicio. Todas las plataformas están a su servicio al 974-78-2420. Y bueno, mientras Cecitar va dándonos la información, les voy adelantando que nos trae el diario de Pregón, el diario de Apurímac para hoy en su portada. Reafirman licencia social del terreno. Sí, va
planta de tratamiento de residuos sólidos. Sí va, qué buena noticia que nos trae pues para hoy el diario El Pregón, ¿no es cierto? Sí va, en todo caso, sí va, dice la planta de tratamiento de residuos sólidos. Buena noticia entonces para Abancay. Va a ampliar en todo caso Cecitar Loaiza a esta hora de la mañana. Cecitar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lisbeth. Nos vamos de inmediato a conocer las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional. Muchísima atención, el diario del País. En su primera plana destaca: inhabilitada, quieren destituir a Benavides. Al descubierto persona, en este caso penosa actuación de Tello, que revela pues el apetito de los caviares, quienes desean apoderarse del Ministerio Público. Vamos a ir con más aquí en las primeras planas. Bombazo en la puerta del colegio, lamentable esa información, recibo a la institución educativa. Bueno, algo pasó por ahí con la comunicación, creo que está, Cecitar está trotando todavía, está trotando, vamos a esperarle en todo caso su comunicación, pero ya les estuve diciendo del diario el diario El Pregón, lo que nos traía pues en su portada, buena noticia. Dirigentes de la comunidad campesina de Juan Velasco Alvarado pusieron justamente de conocimiento público que por voluntad unánime de la población se ratificó la licencia social para que la Municipalidad Provincial de Abancay disponga de los terrenos del sector de Sayhuapampa para la futura planta de tratamiento de residuos sólidos de Abancay. Información realmente pues positiva para la capital de nuestra región de Apurímac, Abancay. Por otro lado, Acciones por Salud clausuraron farmacias y boticas clandestinas en Tamburco. ¿Cuándo será en nuestra provincia de Cotabambas? ¿Cuándo será la inspección en Chalhuahuacho y en nuestros distritos? ¿Realmente el funcionamiento de las farmacias y boticas estarán siendo inspeccionadas por el personal de salud, conocedores profesionales de este sector? Ojalá y no estén atentando pues contra la salud de la población. Empiezan a fumigar, plaga de langostas ataca sembríos de Tejahuasi, chincheros, y esta plaga de langostas no solo es por chincheros, lo mismo que está ocurriendo hace unos días, me comunicaron de la parte baja de Mara, Pitic, ¿no es cierto? ¿Cómo está por ese sector? La parte baja también del distrito de Cotabambas, ¿cómo están en ese sector? Que estaban pues muy preocupados nuestros hermanos, que la langosta también estaba en esta zona, y allá al frentecito nomás, en Charamuray, en Urubamba, Chumbivilcas también estuvieron reportando a través de los diferentes medios de comunicación. 8 de la mañana con 8 de la mañana con 6 minutos, 8 de la mañana con 6 minutos, nos vamos a la información de la primera plana del diario El Sol de Cusco. ¿Qué nos trae el diario El Sol? Otro huaico en Mandor hace colapsar puentes provisionales. Machu Picchu nuevamente en emergencia. Quedó restringido el paso peatonal en la ruta hidroeléctrica Machu Picchu y viceversa hasta nuevo aviso. Este diario que también nos trae en la parte superior, y Dani Panoca, abogado de Carlos Oscosupa, de 21 años, investigado por el delito de feminicidio agravado, acusado de asesinar a su hijastra de 2 años, dijo que quien pudo haber causado todas las lesiones que presentaba el cuerpo de la menor es la madre, no fue él, dice. Realizaron pues reconstrucción de los hechos por muerte de la niña de 2 años. Alma, terrible realmente, ojalá que se pudra, que se quede en la cárcel este hombre de haberle hecho daño a una indefensa. Pleno del Congreso rechazó moción de censura contra la ministra Leslie Urteaga con 52 votos a favor, 33 en contra y 15 abstenciones. Repuestos a la venta de boletos, respecto a la venta de boletos, según recomendó el OCE, el Estado, a través en este caso del Ministerio de Cultura, no desembolsó recursos por comisiones.
8 de la mañana con 7 minutos. Otros diarios que tenemos también entre manos es el diario el diario El Cusco, que debemos tener también ya entre manos para poder compartir con ustedes. Ajá, diario El Cusco. Diario El Cusco en su portada nos trae para hoy, será hasta de 20.600 soles y será efectivo luego de cumplir trámites previstos desde julio próximo. El Congreso aprobó nueva devolución de fondos AFPs. Ahí está entonces la información para que usted, si tiene seguramente en AFP, pueda invertir, ¿no es cierto?, este dinerito, ¿ya? Convocan concurso a favor de emprendedores del sector turismo en Cusco. 2.101 plazas vacantes en Cusco para concurso de nombramiento docente. 18 de abril se conocerá empresa para estudios para transporte urbano de Cusco. Un caos tremendo es realmente en Cusco el tránsito. Desalmado no evidenció arrepentimiento por quitarle la vida a la bebé. Ayer, en medio de estrictas medidas de seguridad, se desarrolló diligencia de reconstrucción de los hechos. Asesino narró cómo junto a la madre de la víctima pues trasladaron el cuerpecito inerte por calles del distrito de San Jerónimo desde vivienda ubicada en Saxapampa, Suxo-Huacalle. Ay, qué terrible realmente este tema de esta bebé, de esta niña de 2 años que pues en manos de sus padres, quienes deberían cuidarlos, alcanzó la muerte. 8 de la mañana con 10 minutos. 8 de la mañana con 10 minutos. No sé qué pasó con el señor Jaime Osorio. Estamos a la espera de su comunicación. Me dijo en 10 minutos. Pasó como 20 minutos. Estoy a la espera. Ojalá pueda comunicarse con este medio de comunicación para que podamos dar el detalle sobre las visitas pues que se ha venido o que se viene dando en la provincia de Cotabambas. Mientras tanto, el diario de circulación nacional, el diario El Comercio. Hubo un largo y accidentado debate en el Pleno. Congreso aprueba un 7º retiro de fondos de las AFPs por hasta 20.600. Norma que autoriza desembolso de 4 UITs pasará al Ejecutivo, se referendó por amplia mayoría y se exoneró de segunda votación. Arguyen pues que aliviará la reactivación pese a las posiciones técnicas en contra. Fuerza Popular buscó incluir en el dictamen la reforma del sistema previsional peruano, pero la mayoría de parlamentarios acordó votar por separado y rechazó dicha propuesta. Asimismo, el Congreso juzgó con tibieza a Aníbal Torres, pero la historia no debe hacerlo, indica. En casi 2 años se han presentado 6 proyectos para formalizar el taxi colectivo en Lima. Nos vamos con otro diario de circulación nacional y es La República, que nos trae en su portada para hoy, 12 de abril. Esperanza Rojas Gutiérrez, la afortunada, la reina de los contratos de Oscorima. ¿Qué le parece? Ahí está, otro Waiki apareció. Ella es la fundadora y jefa del partido por el que postuló Wilfredo Oscorima. En retribución, pues ha obtenido 5 contratos millonarios. Durante la gestión del gobernador de Ayacucho, su empresa ganó, escuche bien, contratos por 51.6 millones de soles. Este año 2024, la empresaria y jefa política de Oscorima volvió a ganar contrato de más de 22 mil millones de soles. ¿Qué le parece? Ahí estaban los huayquis, ¿verdad? Trabajando en apoyo del uno al otro. Por otro
otro lado, avión Mirage desaparece en La Joya. Petroperú suspende hasta el 15 adjudicación por lote 10. Patricia Benavides al borde de la destitución. Que así está en todo caso los diarios de circulación nacional. ¿Qué otro diario tenemos? Gestión. Para hoy, Congreso rechaza, a ver si ampliamos un poquito para poder darle lectura. Congreso rechaza reforma de pensiones y aprueba retiro de fondos de AFP. Las administradoras esperan que MEP actúe pues responsablemente y pues observe justamente la norma, dice que permite disponer hasta las 4 UITs. ¿Qué dicen ustedes? Ahí está vuestra opinión. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Se tiene que retirar? Y pues si se tiene que retirar, tiene que invertirse bien. Mercado, ¿qué más dice? A ver, el diario Gestión, a la sazón de los platillos, dice en la cocina norteña. ¿Qué más? Otro diario, Perú 21, también nos traen sus titulares. El Congreso irresponsable, dice, aprobó el 7º retiro de fondos de las AFPs. Saque su plata hoy y sufra mañana. ¿Será? Yo creo que de algún modo, si usted es responsable y hace una buena inversión, definitivamente no va a tener que suceder esto, ¿no es cierto? Porque ¿qué cosa te dan? ¿Cuántos años uno aporta y pues lo mísero que te dan? Asegura ministro del Interior, Estado aplicará mano dura contra bandas criminales. Anuncian incremento de patrullaje policial en Los Olivos y a escala nacional con la finalidad de proteger a los escolares frente a la acción de la delincuencia. Condenan ataque con explosivos dirigidos a escuelas. Tremenda situación la que viene viviendo también la inseguridad, el tema o el sector educativo en nuestro país. El señor Jaime Osorio nos ha estado llamando, vamos a comunicarnos en todo caso para que podamos hablar un poquito antes de terminar con el programa. Ocho de la mañana con 14 minutos. Bueno, me dice que está en ruta, no va a poder comunicarse con nosotros. Creo que para el lunes lo reprogramamos esta entrevista y nos puede dar mayor detalle con todas las acciones que se ha venido desarrollando durante la semana en la provincia de Cotabambas. 8 de la mañana con 15 minutos. Así están en todo caso los diarios de circulación regional y nacional en nuestro país. Y bueno, también está acá el diario El Correo que quiero compartir con ustedes. ¿Y qué dice? A ver, el Congreso aprueba 7º retiro de fondos de afiliados y envía ley al gobierno. Liberan 20.600 de las AFPs. Con 97 votos a favor, en el Pleno decidió que se pueda extraer estas 4 UITs impositivas tributarias de fondos previsionales. De promulgar pues la norma, el Poder Ejecutivo se pondrá a solicitar justamente 5.150 por mes durante 4 meses. Así está la información de los diarios. Preocupados todos, ¿no? Por las AFPs, están muy preocupados. 8 de la mañana con 16 minutos, 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos con más información y bueno, al inicio del programa les decía que iba a compartir con ustedes esta información importante con respecto justamente a la presentación del estudio sobre impacto de minería artesanal y de pequeña escala realizado en Cusco y Apurímac. Y bueno, vamos con esta información. El grupo Propuesta Ciudadana del Centro Bartolomé de las Casas y la Comisión Ambiental Regional de Apurímac se han propuesto entablar pues un espacio de intercambio, reflexión y debate sobre las implicancias y significado de la creciente presencia de la minería artesanal y de la pequeña escala en el país.
Para ello, estas instituciones presentaron un foro de discusión, el estudio realizado conjuntamente a partir de una investigación que tuvo lugar en el año 2023, titulado Minería Artesanal y de Pequeña Escala en Cusco y Apurímac, impactos en las dinámicas locales. El estudio describe y analiza los cambios y las nuevas dinámicas que se han generado en las comunidades campesinas como resultado de la intensificación de este tipo de minería. Se rastrea que este proceso de intensificación viene dándose desde antes de la pandemia de la COVID-19 en propuesta a la crisis económica, política y el contexto extravío global. Asimismo, la investigación se enmarca la expansión de la actividad minera en los respectivos del desarrollo territorial sostenible e incluso presenta hallazgos. Bueno, el estudio indica que se ha generado un nuevo desplazamiento de las actividades agropecuarias, en el que la actividad central de ingresos de las familias para hacer ahora es la minería. Esta actividad ha generado el crecimiento y dinamismo económico y la movilidad social en las familias rurales y cuentan pues con posibilidades de emprender. Sin embargo, la actividad también ha generado desigualdades al interior de las localidades, comunidades, familias. Estas desigualdades son pues obviamente las económicas, el de género, las actividades no benefician a todos por igual, sino son sectorizados. Si bien no hay evidencias técnicas, se encuentran evidencias entre las poblaciones que pueden ocasionar impactos socioambientales, diferenciado dependiendo del tipo de los volúmenes de extracción, así como también del tipo de mineral, se puede evidenciar estos impactos ambientales. Realizada también en estas visitas a las comunidades se encuentran en una posición ambivalente respecto a su legitimidad. Si bien una parte de los mineros se encuentran en procesos de formalización, otras gran parte no se encuentran en los registros oficiales del Estado. Gozan, dice, de una legitimidad que llega pues a niveles distritales. Asimismo, también comprenden los procesos de cambio en las bases para evaluar el rol y las posibilidades como uno de los componentes de desarrollo territorial sostenible y gobernanza territorial de la región. Así se ha hecho estos estudios y pues como resumen, digamos, de esta presentación del impacto que se viene dando. Como se darán cuenta, es el tema ambiental que han considerado, el tema social y el tema también hasta de género, ¿verdad? En estos resultados. 8 de la mañana con 19 minutos. Nos vamos en todo caso a la información deportiva. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana ya con 20 minutos, la información deportiva, ahora sí, en la voz de nuestro compañero de labor, Hernán Zulca. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y saludarte a todos nuestros amigos deportistas de nuestra provincia de Cotabambas y sus 6 distritos, quienes día a día vienen practicando el deporte del fútbol, en otros casos hay natación, en otros casos vóley, el fondismo, el ciclismo, diversas actividades deportivas para mantener un cuerpo saludable en nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, también Liz, te cuento que ya hay fecha, programación para el fútbol macho, el fútbol en la Liga Distrital de Chalhuahuacho, amigos oyentes, se va a jugar el día domingo, este domingo 14, en el estadio de Molino Pampa, la fecha número 5 de la Liga Distrital de Chalhuahuacho, donde arranca el partido entre el Club Águilas de El Salvador versus el equipo Virgen Asunta de Chile. Seguidamente el equipo Club Deportivo Chumille recibe al equipo Club Deportivo Defensor Auquillo, y el tercer partido es el Club Deportivo Chalhuahuacho Alarci versus el equipo Club Deportivo Puyas de Raimondi, y cierran esta quinta fecha los siguientes equipos: el Club Deportivo Atlético Fuerabamba y el Club Deportivo Sausama. Estos partidos arrancan, amigos oyentes, desde las 8 de la mañana en el estadio de Molino Pampa, este domingo 14 de abril, donde los jugadores, los deportistas y también la hinchada estará presente para alentar a sus equipos respectivos de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Vamos con más notas deportivas en el ámbito distrital. Nos vamos hasta ¿dónde? Chinchinico, nos vamos hasta el distrito de Coyurqui, porque también ya arranca la segunda fecha, amigos. Bueno, la tercera fecha en este caso
donde en este caso el equipo de Huancuire juega frente al equipo de Saiguas de Sorco a las 9 de la mañana. El segundo partido está programado a las 11 de la mañana, amigos oyentes. El INA de 103 juega frente al Club Deportivo Pucara, y a la 1 de la tarde, el tercer partido, Club Deportivo Virgen del Carmen versus Cóndor de Chaguay. Y cierra este partido de la segunda fecha, de la tercera fecha, en el distrito de Coyurqui a las 3 de la tarde, el Fútbol Club Coylor versus el equipo Unión Minas de Pamputa. Pero sin embargo, también, amigos oyentes, estos juegos se realizaron también en la segunda fecha, recordemos. Y bueno, los resultados fueron, amigos oyentes, el INA 0 goles y el equipo Virgen del Carmen goleó por 5-0 al INA 103. Mientras tanto, en los otros encuentros deportivos, Unión Minas de Pamputa goleó por 3-1 a Saiguas de Sorco. Y el Club Deportivo Pucara de Sijawi versus el equipo de Huancuire empataron 1-1. Y bueno, amigos oyentes, el equipo de FC Coylor, con 4 goles, pues le dio la derrota al equipo de Cóndor de Chaguay. Bueno, estas son las notas deportivas del ámbito distrital de nuestra provincia de Cotabambas, y también saludar a nuestros amigos oyentes, presidentes, también a los presidentes, agradecerlos por la información que nos brindan aquí al informativo Huillaricu y en su espacio de Surfu y Deportes. Bien, el día de ayer también, amigos oyentes, se ha realizado lo que es el torneo internacional de la Copa Sudamericana. Los resultados son los siguientes: el equipo del Delfín empató frente al Belgrano 1-1, y también el equipo de Cruzeiro, el equipo brasileiro, se recibió al equipo de Alianza Petrolera, donde el resultado fue 3-3. Coquimbo Unido derrotó por 1-0 al Sportivo Luqueño, y bueno, pues el equipo de Lanús en Argentina ganó por 2-1 al Deportivo Garcilaso, al Pedacito de Cielo, que en el primer tiempo, pues a los 13 minutos, Urruti fue expulsado con una tarjeta roja, donde pues tuvieron que analizar en el VAR, y esto ha perjudicado un poco en este caso al Deportivo Garcilaso, y la victoria se fue para Argentina. Lanús derrotó por 2-1 al Deportivo Garcilaso. También hubo más fechas. Metropolitanos recibió al Guaivá, y bueno, pues la derrota lo recibió el equipo metropolitano. 3 puntos se lleva el equipo de Guaivá al derrotar por 2-0. Y amigos oyentes, también el equipo de Medellín jugó pues ante la César Vallejo. Recordarán que esto fue el día miércoles, y no le está pasando muy bien el equipo Poeta, ya que recibió una goleada por 4-2 el día miércoles, y hasta el momento no sabe o no conoce el sabor de la victoria el equipo Poeta César Vallejo. Bien, entonces, amigos oyentes, el día de ayer, este encuentro deportivo, lo que fue el Deportivo Garcilaso frente a Lanús, los goles, amigos oyentes, fueron pues a favor para el equipo argentino Lanús, y el club peruano sufrió su primera derrota en Argentina por la fecha 2 del grupo G del torneo Conmebol Sudamericano. Deportivo Garcilaso versus Lanús, el cuadro cusqueño perdió ante este equipo Granate el día de ayer, 11 de abril, por el grupo G de la Copa Sudamericana 2024. Y amigos oyentes, el duelo se llevó a cabo en el estadio de Lanús en Argentina. Los goles del elenco argentino fueron de Felipe Peña Viafore a los 26 minutos y también del primer tiempo, y Walter Bou a los 63 minutos del segundo tiempo. La igualdad transitoria, amigos oyentes, fue de Pablo Erustes en los 45 minutos, más lo que se adicionaba el tiempo extra de 4 minutos. Y bueno, en este caso el Pedacito de Cielo logró empatar en el primer tiempo, pero sin embargo el segundo tiempo fue el partido ya prácticamente para el equipo de Lanús, donde tuvo bastantes llegadas al cuadro imperial, y bueno, pues se vio también buena participación de los jugadores del Deportivo Garcilaso, quienes no bajaron la mano, no tiraron la toalla, seguían adelante. Y bueno, el resultado no le favoreció porque perdió por 2-1 frente al equipo de Lanús. Vamos con más notas deportivas, amigos oyentes, en este espacio de lo que es Surfu y Deportes. ¿Y qué está pasando con Paolo Guerrero, amigos oyentes? Paolo Guerrero, de lo que fue campeón con el LDU de Quito, de Ecuador, al ocaso en el Vallejo. ¿Por qué Paolo no puede ser el guerrero que conocemos? Es la gran pregunta que se hacen nuestros
hinchas, nuestros oyentes. ¿Qué está pasando con Paolo Guerrero? Y bueno, Paolo Guerrero, amigos oyentes, recordemos que llegó a César Vallejo para tener continuidad en sus 40 años y ser llamado pues a la selección peruana. Sin embargo, los poetas no levantan cabeza en la Liga 1 y Copa Sudamericana. Y bueno, pues qué tan acertado fue firmar por los trujillanos por parte de este gran jugador de Paolo Guerrero. Recordemos que con un 2-0 en contra para el César Vallejo, llegó en el entretiempo del duelo que en la Copa Sudamericana, tras 15 minutos de descanso, salieron los futbolistas al campo para jugar el segundo tiempo y le faltaba pues alguien importante en el cuadro trujillano. Sí, Paolo Guerrero no apareció nuevamente en la cancha y fue modificado por el colombiano Yorleis Mena, el capitán del conjunto poeta Paolo Guerrero, que fue amonestado en la primera mitad. Tampoco se sentó pues en el banco de los suplentes y se fue pues a quedar en el vestuario, evidenciando pues una clara molestia con el rendimiento de su equipo en el estadio Anastasio Girardot. Cuando le está pasando muy mal Paolo Guerrero en el equipo poeta, en el equipo de la César Vallejo, pero sin embargo, amigos oyentes, esperemos pues a que este equipo levante cabeza para también motivar al delantero Paolo Guerrero y pueda ser pues ese goleador que tenía la selección peruana. Así es que César Vallejo también, recordemos, amigos oyentes, armó un plantel competitivo para este 2024 y bueno, esto armó pues con el objetivo de pelear la Liga 1 del fútbol peruano y tener un buen papel en la Copa Sudamericana. La familia de Acuña, los dueños del club, tiró la casa por la ventana por reforzar la plantilla de futbolistas que provenían de tres grandes jugadores del fútbol peruano. Uno de ellos fue, en este caso, Paolo Guerrero, y la está pasando muy mal, y Paolo Guerrero dice, pues hay que mejorar el equipo, hay que hacer algunos cambios, porque con estos equipos, con estos jugadores que tenemos en el cuadro poeta, no llegaremos a nada. Es manifestó el jugador del equipo poeta, en este caso Paolo Guerrero. Vamos con más notas deportivas y vamos. Perú, equipo nacional, amigos oyentes, suma 61 medallas en Juegos Bolivarianos de la Juventud y el día de ayer logró preseas en el atletismo y boxeo. Perú cumple una excelente participación, amigos oyentes, en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024 que se desarrollan en Bolivia del 4 al 14 de abril y bueno, de este presente año la selección nacional participa con 27 hombres y 98 mujeres atletas, precisando que la representación deportiva nacional es mayoritariamente femenina. El promedio de estos juegos presenta una paridad de 50% en ambas partes. Y el día miércoles, amigos oyentes, los deportes del atletismo y boxeo pues nos dieron medallas en diferentes competencias. Hasta el momento ya se tiene ganadas 61 medallas, 14 de oro y 16 de plata y 31 de bronce en los Juegos Bolivarianos Juventud Sucre 2024. Bien, Liz, estas son las informaciones deportivas para el día de hoy en Surfui Deportes. Le doy el espacio a nuestros amigos en cabina principal. Muchísimas gracias, Hernán. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Un buen fin de semana. Para ti también un buen fin de semana. 8 de la mañana con 30 minutos. Gracias, Hernán. Ahora sí, rapidísimo, vamos a llamarle al profesor Mario Chava. Tiene un anuncio, nos dice. A ver si vamos a, señor Chinchilico, si me ayuda. 8 de la mañana con 30 minutos y está en la línea telefónica el profesor Mario Chava desde la institución educativa integrada Fuera Bamba. Anuncio importante, mucha atención todos los padres de familia. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita Liz, siempre agradeciendo a Radio Surpo y por supuesto también a todo el equipo que trabaja en esa emisora. Muy bien, profesor, tenemos un anuncio importante desde la institución educativa integrada de Fuera Bamba. Sí, general de
esta institución educativa, tengo la satisfacción de comunicar a los señores padres de familia y a la población en general de que los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria de esta prestigiosa institución educativa, a partir del día lunes van a desarrollar talleres extracurriculares en horas de la tarde, a partir de las 2:30 de la tarde, y vamos a trabajar diferentes aspectos, como es para educación secundaria vamos a trabajar temas preuniversitarios, para educación secundaria también, digamos, matemática lúdica, habilidades comunicativas, va a haber espacios deportivos, danza, música, teatro, robótica, oratoria, etcétera, etcétera. Entonces todo está programado para que nuestros estudiantes estratégica y metodológicamente puedan hacer estos talleres en horas de la tarde, siempre con el apoyo de la empresa minera Las Bambas, que tiene un convenio con, digamos, esta empresa con la comunidad y la institución educativa. Entonces, en mérito y atención a este convenio es que estamos implementando. Esperamos tener mayor éxito y para esto solicitamos a los padres de familia que por favor nos apoyen en el éxito de estos talleres extracurriculares, señorita Liz. Importante que nuestros niños estén siempre ocupados, si es de forma intelectual o haciendo actividad física, es necesario, importante, porque claro, por muchas circunstancias los padres podríamos estar en el trabajo y los niños regresan del colegio y toda la tarde, ¿qué hacen en la casa? Entonces es una oportunidad de nuestros hijos y los padres tenemos que estar allí para poder llevarlos a nuestros hijos en horas de la tarde y puedan desarrollar estas actividades. Profesor Mario, muchísimas gracias por la comunicación y esperemos que los padres de familia puedan ser pues los primeros en poder llevar a todos los niños de inicial, primaria y secundaria. Este lunes a las 2 de la tarde es el inicio, en todo caso, de estas actividades. Sí, señorita Liz, el día lunes 15 vamos a dar inicio con esta apertura, lanzamiento de este proyecto, de este programa, para lo cual ya invitamos a ustedes y por supuesto a las autoridades y la población en general y a la comunidad de Fuenabamba a fin de que nos puedan acompañar en este importantísimo evento. Y esperamos tener éxito siempre con el apoyo de ustedes y también con el apoyo de la población y padres de familia. Muchísimas gracias del proceso de este taller. No solamente tenemos estos talleres, también tenemos una escuela deportiva, tenemos una escuela de arte. Entonces, tenemos la mejor intención de potenciar y de esa manera fortalecer las competencias de nuestros estudiantes. En todo caso, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, profesor. Buen día. Hasta el lunes. El lunes entonces nos reencontramos, nos comunicamos. 8 de la mañana con 34 minutos. Ahí está entonces Minera Las Bambas impulsando siempre el tema de educativo en las comunidades aledañas. En este caso con la institución educativa integrada Fuerabamba, desarrollando talleres extracurriculares en horas de la tarde. Ñañaturaykuna, a ver, comunidad de Fuerabamba, yarikamos shankits, o acunata apaich tarden, amaña celular wancho, chaypiriki, jepakushachunkuchu wasipi, telewancho, sino, paikone ya charimuchunco, asoy pasriki, habilidades, danza, música, teatro, robótica, oratoria, habilidades sociales, actividades comunicativas, matemáticas lúdicas, mana pariconca. Entonces, puririchi sunchu acunata que lunes 15 en Escamantapachi. Nos hemos pasado, señor Chinchillico, muchísimas gracias. Disculparás fin de semana, hay mucha información obviamente, hay mucho todavía que por desarrollar, no hemos terminado, pero la mayor parte les hemos entregado. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Liz Aldívar en esta mañana, fin de semana, viernes, acompañándoles y que tengan pues un bonito fin de semana en familia, pasen siempre con mucha responsabilidad. Tupac Unanchiscama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.